Like a kid and a teddy bear, like a leaf blowing in the air. Could you carry me? Could you carry me? Like a flag after a war, when you're gone and when you're first born. Could you carry me? Hola a todos, ¿cómo están? Aquí de nuevo honrando nuestro compromiso después de la charla pasada que quedamos en que íbamos a continuar hablando de las creencias heredadas, de esa información que recibimos de nuestros ancestros y se va instaurando nuestra estructura de creencias. Hola Eva, ¿cómo estás? Hola Paula, feliz de este nuevo encuentro. Como decías vos, les recuerdo poder ver nuestra próxima charla que va a ser sobre el árbol genealógico. En esta nos vamos a limitar a hablar un poquito de dónde parten nuestras creencias heredadas, como decía Paula, pero ya vamos a desarrollar bien el árbol genealógico, el transgeneracional. Y también los invitamos a ver el video anterior que es sobre creencias limitantes. Así que hagan clic, suscríbanse para poder ver todos nuestros videos y bueno, te dejo a vos Paula para que puedas empezar con este tema tan interesante de las creencias. Bueno, entonces retomando, tenemos que una creencia es un concepto o una construcción mental que le ayuda al individuo a interpretar el mundo, a organizarlo y de esta forma va generando una estructura de personalidad. Las creencias se vuelven una estructura de la personalidad y las vamos proyectando en el mundo que nos rodea y generando nuestra realidad. ¿Cómo opera una creencia? Voy a ponerles un ejemplo. Imagínense que esta es una H y cuando estábamos pequeños o en algún momento temprano de nuestra vida nos dijeron que la H era así y yo ya lo registro como cierto y en el momento en que voy por la vida buscando o encontrándome H's y de pronto me encuentro una H así o una H así, no las voy a registrar, no está dentro de la que yo aprendí que era esta. Así va funcionando nuestro cerebro con las creencias. Entonces vamos a pensar en creencias, ejemplos concretos de creencias para que la gente lo tenga mucho más claro y ahí vamos desmenuzando un poco el tema. Vamos a hablar, por ejemplo, de creer que yo no soy bueno para las matemáticas o los números, o yo creo que todos los hombres son infieles o son inmaduros, o yo creo que nada de lo que yo tenga o me gane sin esfuerzo no vale, o sea, si yo no me gano algo haciéndolo con mucho esfuerzo no me lo merezco, o en esas situaciones donde está el dinero o el dinero es peligroso o es malo y donde hay dinero hay problemas, o si no tengo una profesión me voy a morir de hambre, si no, bueno, es más, soy mi profesión, eso ya de entrada es una creencia. ¿Cómo te parece el tema? Me parece muy interesante, especialmente poder diferenciar, Paula, nuestras creencias de nuestros sentimientos, poder identificarlas, que bueno, una de las cosas que una de las preguntas o las cuestiones que tenían más dudas era sobre esto, ¿no? De poder identificar en qué se diferencia una creencia de un pensamiento, un sentimiento. Entonces, imagínate tú, tomemos una creencia de las que yo acabo de mencionar, que son como las muy típicas. Sí. Soy mi profesión, o si no puedo estudiar, no soy nadie. Y vamos a desmenuzarlo un poco para que podamos ver cómo opera, qué es la creencia y qué son otras cosas que vamos en el día a día sintiendo o viviendo. Entonces, ¿querés que lo bajemos a la realidad? Aterricemos ese concepto. Ahí está. Soy mi profesión, por ejemplo. Eso es lo que a mí más me gusta. Bueno, eso seguramente le va a resonar a muchas de nuestras oyentes. Estamos hablando de creencias limitantes que están implantadas y esto de que si yo no estudio no soy nadie o para ser una persona respetable en esta sociedad necesito tener un título universitario, por ejemplo, es algo que está implantado en la sociedad, Paula. Y es una creencia realmente que para muchas personas es muy frustrante, muy dolorosa. ¿Por qué? Porque vuelcan su identidad biológica a lo que hacen o a lo que tienen. Y de esto es de lo que me gustaría hablar. Entonces, cuando vos decís, Paula, si creo que mi estudio, si en ese estudio yo no soy nadie, no voy a lograr nada en esta vida, es una creencia muy fuerte y realmente es limitante, porque me va a llevar a tener una vida o de éxito o de fracaso. Para identificarlo, bueno, como decía Paula, nuestras creencias son un filtro, ¿cierto? Yo veo este mundo que me rodea según este filtro que son mis patrones de creencias. Entonces, a mí me gustaría, Paula, que lo hagamos así más informal entre nosotras dos. Si yo, por ejemplo, Paula, vamos a suponer que estamos en un grupo de estudio y no nos conocemos ninguno de nosotros. Si yo digo, bueno, preséntense. Si yo te digo a vos, Paula, que te presentes, ¿qué me dirías? Bueno, soy Paula González.
¿Quieres que diga que soy abogada? Eso Claro. es lo que quieres que diga. No, no, por supuesto. Soy Paula González, soy colombiana, soy Bien, abogada, bien. soy esposa, madre, hermana, hija, amiga. Ujú. Bien, y todo eso sería correcto, Paula, porque tiene que ver con tu totalidad, con todo lo que sos. Pero a mí me gustaría, Paula, que empecemos a verlo como lo hace Virginia Satir, que a mí me encanta, que es esto de la interpretación de los roles y de centrarme en mi eje. Familia, ustedes recuerden que nosotras siempre hacemos hincapié sobre la independencia emocional y sobre el empoderamiento. El poder centrarnos en este eje de coherencia de yo soy para poder desarrollar actividades que nos ayuden a fortalecer nuestro eje, pero que no nos quiten identidad. Entonces, voy a tratar de ser lo más clara posible. Recuerden ustedes que pueden hacernos preguntas. Abajo tienen nuestros correos electrónicos, teléfonos para hablar por WhatsApp, etcétera, por si algún concepto no les quedó lo suficientemente claro. Entonces, vamos a volver a esto de la interpretación de los roles desde mi eje. Yo soy la que soy, yo soy la que soy, con todo lo que traje al nacer, más lo que voy incorporando, ¿sí? Lo que traje al nacer son estos patrones de creencias que estamos desarrollando con Paula en estos dos videos. Recuerden, creencias limitantes y creencias heredadas. Entonces, familia, yo soy la que soy con todo lo que traje al nacer, y desde este eje de coherencia de yo pienso, siento y hago, en relación a esto que pienso y siento, yo me comparto en otros roles. O sea, es como que voy ubicando diferentes espacios en esta vida, en esta cotidianidad o no, pero para ser más clara todavía, por ejemplo, el hecho de tener un título universitario sería un rol. Es muy sano aceptar que uno es quien es, con todo lo que trae, con toda esta historia, con todas estas creencias heredadas. Desde este lugar, desde este eje de coherencia, yo me ubico en un rol de profesional, me ubico en otro rol de madre, rol de padre, un rol de estudiante, rol de hijo, porque todos somos hijos, todos somos padres, aunque no tengamos hijos biológicos, somos padres de nuestros sobrinos o de los que querramos cuidar en esta vida, y nuestras mascotas inclusive. Me ubico en este otro rol de deportista, en este otro rol de, no sé, de hobby, que me gusta jugar al ajedrez, a mí por ejemplo, Paula. Y me gustaría mucho, Paula, que vos me cuentes cómo sería esto si yo me ubicara en uno de estos roles, saliendo de mi eje de coherencia, para permanecer en ese rol y lograr o creer y crear las dos cosas, una identidad desde este rol de profesional. O sea, yo soy abogada. Entonces, ¿qué pasaría, perdón, Paula, vos que estás viviendo ahora en Valencia, qué pasaría al no poder ejercer tu profesión, por ejemplo? Es el ejemplo. Si yo tuviera en mi estructura de creencias la concepción de que si no soy abogada no soy nadie, o yo soy mi profesión, pues sencillo, llego a España, no puedo ejercer el derecho y voy a sentir que me movieron el piso, me movieron de mi zona de confort, pero adicionalmente voy a sentirme sin identidad. Y cuando me siento sin identidad, me siento vulnerable. Voy a tener un sentimiento de vulnerabilidad, de frustración y de angustia, ¿no? Porque no sé quién soy ni... Era falta de identidad, claro. Falta de protección. Y ese, como pueden ver, es un sentimiento, es cómo me siento a partir de lo que pienso. Cuando yo me siento de esta manera, vulnerable, desprotegida, sin identidad, va a haber una emoción. ¿Cómo se siente mi cuerpo? Entonces, las emociones básicas son sencillas: rabia, tristeza, alegría y miedo. ¿Cuál va a ser la primera emoción que voy a sentir? Miedo, pánico. ¿Para qué lo mencionamos? Para que puedan ustedes diferenciar lo que es una emoción de un sentimiento, que ya es cómo me siento, pero muy vinculado con lo mental, con lo que pienso, y el pensamiento, que está atado, ligado a la creencia. Entonces, así funciona la creencia, de la manera en que lo acabamos de plasmar. Entonces, retomando el tema de cómo se forman las creencias, decíamos en la charla pasada que se forman de una parte en el nido, en la primera infancia, en la estructura, en lo que ven los niños de sus padres, las conductas aprendidas, lo que escuchan. También una parte fundamental en el proyecto sentido, que es toda la etapa de la gestación y los primeros 3 años de vida, cuando hay una conexión profunda e íntima con la madre y son uno emocionalmente, todavía están unidos. Y la tercera forma en que se instauran las creencias, y queríamos empezar a tratarla hoy, era a través del transgeneracional. Las creencias se heredan también. ¿Y qué es eso? ¿Cuándo empezamos a hablar del transgeneracional?
Bueno, inicialmente ha habido corrientes desde el punto de vista de la psiquiatría que empezaron a abordar el tema y luego un poco la ciencia, otras ciencias empezaron a abordarlo. En psiquiatría voy a hacer referencia digamos, a los primeros, a los dos exponentes mayores que en este momento, que fue hace 100 años ya, 115 años. El primero fue Freud, que empezó a hablar del inconsciente, el inconsciente individual en principio, de todos estos traumas que el individuo genera y van quedando en el inconsciente, pero él empezó a profundizar en el inconsciente, hablaba de el alma colectiva. Él hablaba, y creo que un libro de él se llamaba así, El alma colectiva, y hablaba de un fenómeno que se llamaba el fenómeno repetitivo y compulsivo de repetición. Contaba que las familias generaban a veces situaciones traumáticas que iban repitiendo generación tras generación de manera compulsiva, con el único objetivo de que se llegara en algún momento a hacerse bien. Y por otro lado, su alumno más destacado, que fue Gustav Jung, él hablaba también del inconsciente colectivo, lo desarrolló, lo que pasa es que lo hizo un poco más desde el tema del análisis de los sueños, todo el lenguaje onírico, todo el lenguaje de los símbolos que se va desarrollando en el inconsciente. Bueno, estos dos exponentes en materia pues, de la psicoterapia, que luego surgieron adelante muchísimos más, estos fueron los primeros. Desde la ciencia también ha habido muchas otras disciplinas que han dado muchísima seriedad y autoridad al tema del transgeneracional. Por ejemplo, la física cuántica, la epigenética, sí, ¿te gustaría que hable un poquito sobre eso ahora? Sí, explica un poco, o por lo menos menciónalo. Sí, exactamente, o sea, hay campos que no me competen, así que no voy a hacer mucho hincapié sobre el tema, pero sí que tengamos un pantallazo general como para saber de qué se trata. Familia, lo que se considera epigenética, para decirlo, ustedes saben que a mí me gusta hablar muy sencillo, me gusta bajarlo a una realidad que sea provechosa y que podamos aplicarla a nuestra vida cotidiana hoy. Entonces, cuando hablamos de epigenética, de lo que estamos hablando es de que nosotros ya se sabe, ya se comprobó que no somos solamente nuestros genes. Nosotros somos un genoma humano, que estamos compuestos de un patrón de ADN. ¿Qué tiene este genoma humano? O sea, lo que nosotros vemos como cuerpo físico es un genoma. Este cuerpo que tiene Paula, que se diferencia del mío, tiene una información diferente, por eso lucimos diferentes. Por eso nosotros nos diferenciamos, el color de cabello, el color de ojos. Esto corresponde al genoma, al genotipo. Cuando hablamos de epigenética, hablamos de algo que está sobre la genética, hablamos de algo que está por encima de la genética, y este algo, que podemos decirle inteligencia, información, se hereda, y no solamente se hereda, sino que puede modificar, de hecho modifica, el comportamiento de nuestro genoma, la expresión, o sea, cómo nuestro cuerpo se expresa, lo que nosotros podemos interpretar como realidad, tiene una relación directa, íntima, con esta epigenética. Esta epigenética, familia, se hereda hasta la tercera y cuarta generación. Les bajo la información que considero que es relevante hoy. Ya saben que todos nosotros tenemos conocimiento de acuerdo a nuestra curiosidad, así que todo el que quiere puede investigar más y revisar nuestros videos también, y nuestros próximos videos. Vamos a la física cuántica concretamente. La física cuántica de lo que habla es que el ojo del observador modifica el comportamiento del electrón. Se han hecho experimentos que pueden googlear el experimento de la doble ranura, que es muy interesante, que ahí se ve claramente cómo el observador modifica el comportamiento del electrón, ya sea cuando está observado se comporta de una manera, cuando deja de ser observado se comporta de otra manera. Bueno, valga la redundancia, es diferente el comportamiento. Entonces, la física cuántica quiere decir que toda mi realidad se basa en el ojo del observador. ¿Quién es el observador, familia? Yo. Y ahí entramos en este campo maravilloso, y Paula nos va a explicar un poquito más sobre otros descubrimientos. El químico británico Rupert Sheldrake lanzó una teoría muy novedosa que hablaba de la resonancia mórfica. ¿Y qué es resonancia mórfica? Él decía, todos los individuos de una misma especie, incluso de la especie animal, vegetal, la humana, comparten un mismo campo mental.
Entonces, toda la información contenida en el campo va a afectar a los individuos de la especie que hacen parte de ese campo. Y viceversa, todo lo que pasa en la mente de esos individuos va a afectar al campo. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, esos campos se llamaban campos morfogenéticos. De tal forma que si uno de los miembros o individuos de esa especie generaba algún tipo de habilidad, por ejemplo, eso podía generar por resonancia que los individuos de esa misma especie la adquirieran, así no se conocieran, incluso si no estuvieran cerca. Eso se llama resonancia dentro del campo. Entonces, obviamente, esta teoría se acomoda y explica científicamente cómo puede ocurrir en el campo del árbol genealógico que la información se pueda transmitir de generación en generación a entre ancestros que no se han conocido, que no han tenido proximidad. Entonces, sigue. Sí, no, y no solamente esto, Paula, sino que hay algo que es fascinante del árbol genealógico y del transgeneracional, es que cuando yo modifico una conducta, estoy liberando a mis generaciones, a mi progenie, de que ellos repitan estas conductas heredadas. Y no solamente eso, mira vos cómo vamos ampliando todo, qué maravilla esto del campo morfogenético, que es precioso. Si yo tomo el control de una situación, todo mi entorno se beneficia de ese progreso, de esa evolución, de ese trascender. O sea, cuando un miembro de la familia hace un cambio evolutivo, todo el entorno se ve favorecido. Así es. Es maravilloso, nosotros lo podemos observar, pero qué lindo, Paula, que es poder darle un fundamento y poder tener una explicación que sostenga... Que no es mágico. No es magia, claro. Sí, es verdad. Siempre hablamos... No, es que tenemos tanto para hablar, queremos hablar las dos. Pero no, está bien. Ahora, el tema de ¿qué tipo de información? Toda la información de la familia queda metida en ese campo colectivo. Claro. Lo que pasa es que claramente nosotros en el tema de las creencias limitantes vamos a enfocarnos en esa información que no es tan sana. ¿Cuáles son esas cargas emocionales que van generando marca en la generación futura o en las generaciones futuras? Pues precisamente esas situaciones o experiencias que me generaron una situación que me atentara contra la vida, o sea, que atentara contra mi vida, contra mi integridad, contra mi supervivencia y contra mi posibilidad de reproducirme. Entonces estamos hablando de eventos como homicidios, muertes tempranas, suicidios, abortos. En el campo de la reproducción están todos los conflictos de temáticas sexuales. Entonces tenemos el adulterio, el incesto, la violación, temas con relación al dinero que implican también una amenaza a mi protección y a mi supervivencia. Entonces tendremos el tema de ruinas, herencias perdidas o robadas, hambrunas, y qué ni hablar de las guerras. Entonces, todos estos fenómenos lo que generan es una onda de dolor tan profunda en esa generación que la vive, que llega a trasladarse a las generaciones, pero no con una intención negativa, es precisamente con la intención y necesidad y el mandato de que sean sanadas por las generaciones que vienen, puedan repararlas y puedan estar preparadas para adaptarse a las circunstancias que esta generación anterior vivió y no tuvo herramientas ni mecanismos para afrontarlo. Sí, Paula, esto me hace pensar en que muchas veces nuestros consultantes me preguntan, bueno, entonces es un castigo de mi abuela, que ella tuvo un conflicto que no pudo resolver, que tuvo que guardar silencio, que como decía Paula fue un trauma porque fue algo vivido en soledad y yo ahora tengo que pagarlo. Digo, no es ningún castigo, es un privilegio poder ser los héroes del árbol o los sanadores del árbol. Y ustedes que están escuchando en este momento, seguramente al tener esta inquietud son personas escogidas por sus ancestros para poder hacer esta obra de amor infinito, de sanar este árbol y de poder progresar con estas experiencias dolorosas. O sea, nada de lo que nos pasa en esta vida es durísimo lo que voy a decir ahora, pero es así, familia, nada de lo que nos pasa en esta vida es al azar, todo tiene un propósito y el único propósito es elevarnos, es llevarnos a ser mejor calidad de personas, es llevarnos a evolucionar y a trascender para poder liberar a nuestros descendientes de todos estos conflictos familiares que venimos arrastrando. ¿Tienes algún ejemplo que no podamos, es un castigo. digamos, poner Sí, acá? tengo varios ejemplos, Paula, pero por ejemplo,
Me gustaría hablar de un caso particular. Bueno, vamos a ponerle Juan, que no es un nombre real, es un nombre imaginario. Juan es un niño de 8 años que vino, como vos decías, estos conflictos de guerra. Vino por un conflicto bélico y se trasladó desde Italia a Argentina, muy común en esa época, 1908. Entonces este niño, imagínense un niño de 8 años, cuyos padres lo subieron a cualquier barco, eran 7 hermanos, uno fue a Argentina, los otros 6 fueron a Estados Unidos, después se fueron reencontrando gracias a la experiencia de hacer el árbol genealógico. Volvemos a Juan. Él con 8 años fue a Argentina, estuvo juntando maíz, porque las familias en esa época, en Argentina, los inmigrantes especialmente, lo que hacían eran tareas de campo, los explotaban, los niños no podían estudiar porque tenían que ir a juntar maíz, era una de las actividades más comunes. Este niño de 8 años sufrió todo este proceso silenciosamente, primero porque estaba solo, dormía afuera, en condiciones terribles, que no quiero hablar mucho porque me conmueve, porque a veces hay historias de las que uno no se puede abstraer. Dormía afuera, entonces lo sufrió como injusticia. Vamos a hacerlo sencillo, Paula. Para este niño esto fue un conflicto, le generó un trauma, lo vivió en soledad, entonces toda su vida como padre, este niño arrastró este conflicto y lo trasladó a sus hijos, tratando de que sus hijos fueran personas de bien para que no tengan que sufrir todos estos conflictos. Al margen de una educación formal, de decirles ustedes no tienen que dejarse pisotear o no sé, lo que se te ocurra, Paula, es una cuestión de actitud, de comportamiento, como vos decías también, de conductas que se aprenden por el ejemplo, no solamente una enseñanza, no, sino de ver a este padre cómo se esforzaba para que sus hijos no vivan injusticias. La nieta de este hombre, que fue doble de Juan, una nieta, el hijo no logró tener una carrera universitaria, sí fue un hombre de bien, por supuesto, porque tuvo una buena educación, y porque este padre lo protegió como pudo para que no sufra injusticias. La nieta de este hijo, o sea, tercera generación, ya nació en otro contexto. Nació sin sufrir injusticias, nació con una vida liviana, tranquila, sin necesidades, pero heredó este conflicto de su abuelo, esta falta de justicia. Y adivina, Paula, qué carrera universitaria eligió esta joven, la nieta, que le vamos a poner Luisa, se me ocurrió. Abogacía. Claro. Sí, claro. Voy a reparar ¿Por la qué injusticia. abogacía? Sí, voy a reparar la injusticia, porque reparamos a través de muchas maneras. Una de ellas es la profesión. Reparamos a nuestros ancestros a través de la profesión que elegimos sin saberlo. Exacto, exacto, Paula. Y para darle un cierre a esta historia, esta nieta, bueno, que estudió abogacía, muy feliz con su carrera, entendió, porque trabajó conmigo, porque es una persona que yo quiero mucho, mucho, mucho en esta vida, entendió que era un patrón, una creencia heredada, esta cuestión de estudiar abogacía para poder subsanar a su abuelo esta falta de justicia, esta ausencia de justicia, eligió quedarse con esa creencia, porque es una persona que sigue defendiendo la justicia, trata de consolidar la paz, es una persona justa, porque identificar la creencia no quiere decir que tenga que renunciar a ella, y esto tiene que quedar bien claro, Pau. O sea, ahora yo ya sé, familia, me dirijo a ustedes, que esta creencia mía de tener el deseo de que se establezca la justicia viene por la injusticia que sufrió mi abuelo. Bueno, ¿ahora qué hago con esta creencia? Si me siento bien, si resuena conmigo, si me hace bien, para ti, sí. si es ecológico para ti, si no afecta a mi ambiente, si me siento bien, tranquila, cómoda y feliz con esta creencia, me la quedo. Es como ordenar la casa. Yo ordeno mi cabeza, identifico las creencias y con las que me siento a gusto, me las quedo y las demás ya saben lo que tienen que hacer. ¿Sí? Trascenderlas. Trascenderlas. Hay una creencia que mientras te escuchaba recordé, y es, llega a mi consulta una mujer que no podía tener relaciones sexuales placenteras con su marido. Y nos vamos a ver en el árbol, y su madre tampoco tuvo una vida sexual placentera con su marido. Pero en este caso, la diferencia era que la consultante había elegido un hombre que no quería tener relaciones sexuales con ella. Y ella decía, ¿pero por qué? Bueno, su madre no tenía una vida sexual placentera porque no podía, no quería, no le gustaba, no le interesaba. ¿Por qué? No sabemos, ya luego lo podrán interpretar.
Y nos vamos a la sede de la abuela y resulta que la abuela tuvo un marido que abusaba de ella sexualmente de manera brutal, o sea, todo el tiempo, tuvo muchos hijos y además le tocó responder sexualmente casi como una esclava a ese nivel, porque en esa época era lo que había que hacer. Entonces, la información que había en ese árbol era, pues, primero, la sexualidad no debe ser disfrutada y no se disfruta en el matrimonio, la sexualidad vulnera, daña. Entonces, ¿qué hace esta nieta para reparar a su abuela, incluso a su madre, que no pudieron disfrutar de la sexualidad? Elegir un hombre que no quiera tener relaciones sexuales con ella y boicotea su sexualidad sin saberlo por una información que recibió de manera transgeneracional. Esos son ejemplos que pueden darse en la sexualidad, en la profesión, en el dinero, cuando ha habido, por ejemplo, ruinas o peleas por herencias en los ancestros, en los abuelos, en los bisabuelos, y puede ser que los nietos simplemente tengan una información inconsciente e irracional frente al dinero, que lo ven como amenaza, y aunque intentan superarse, hacen un negocio, hacen otro, el dinero se les va o no les llega, porque en el fondo la creencia instaurada a nivel transgeneracional era el dinero divide, el dinero puede ser peligroso porque generó o una ruina, entonces si me voy a arruinar mejor no gano dinero, o una pelea por una herencia es dividir una familia, ¿sí? Entonces, sí. Yo para cerrar esta parte y dejar entreabierto un poco la charla próxima, lo que diría es, lo primero que me van a preguntar es, bueno, ¿cómo se transmite de un ancestro a otro y por qué a este o aquel? O sea, ¿cómo funciona eso? Entonces, lo que se descubrió, quienes estudiaron el transgeneracional en su consulta de manera terapéutica y lo sometieron a estudio muchos años, era que habían 3 o 4 tipos de afinidades. Una afinidad que es natural, la que tienes con tu padre, con tu madre, con tu hermano, con tus tíos, es decir, natural porque hacemos parte de una familia biológica o adoptiva. Otra afinidad que es, la freudiana, que es la afinidad de la niña enamorada del padre, el conflicto de Electra, o del niño enamorado de la madre, que es el llamado conflicto de Edipo. También hay una afinidad afectiva. Ese abuelo que para ti fue fundamental, que para ti fue el que te consintió. Sí, que cumplió el rol de padre muchas veces. Por ejemplo, también. O la abuela que tuvo ese rol de madre y la amas tanto que la lealtad es desde el punto de vista afectivo. Sí. Pero la otra afinidad transgeneracional, que es la que estamos mencionando, puede ocurrir con ancestros con los que tú nunca tuviste una relación, no hay un conocimiento y simplemente puede darse por la fecha de nacimiento, la fecha de concepción tuya frente a ese ancestro, que ya será un tema que empezaremos a tratar en detalle en la próxima charla. El próximo viernes vamos a hablar directamente del árbol. Les vamos a dar todos los tips para que ustedes puedan armar su propio árbol y que ustedes puedan también observar cuáles son los conflictos y que puedan consultarnos con respecto a esto. Creo que no nos queda nada pendiente, como digo yo siempre, Paula. No, es que familia, para mí es muy importante que se entiendan los conceptos y que quede todo bien claro. Me gustaría aclarar una cosa, Paula, para que también adentrarnos en el próximo video. Ustedes recuerden, familia, que nosotros somos una persona, pero que ya cuando nos adentramos en el campo de la epigenética y entendemos que toda esta información que hace que nuestra realidad sea de determinada manera está condicionada por una estructura familiar de base, yo quiero que piensen en esto. Están ustedes acá, arriba de ustedes están sus padres, ¿sí? Son 2 personas más. Arriba de sus padres están los padres de sus abuelos, son 4 personas más. Y arriba de los abuelos están los bisabuelos, son 8 personas más. Tenemos 14 personas con información de vida directamente que condicionan el comportamiento de nuestros genes. Así que fíjense cuán importante y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros de entender, de conocer nuestra historia, nuestro árbol genealógico, y además al margen, familia, de todos estos conceptos que son muy profundos, al margen de esto, abstráiganse de toda la profundidad de trabajar sobre el árbol. Conocer la historia de nuestros padres, cómo ayuda a sanar nuestra historia. Nosotros, cuando conocemos la historia de nuestros ancestros, nos conocemos un poquito más nosotros mismos, sin hablar de conflictos, solamente para entender por qué
o para qué yo llegué a ser la persona que soy en esta vida. Y yo les prometo, familia, que desde el momento en que ustedes empiezan a tener el deseo de buscar en el transgeneracional, todos los campos se van a ir abriendo para que ustedes puedan lograrlo. Porque como hablaba Paula, nosotros somos parte de un todo que es información, maravilloso todo, y que no solamente nos condiciona, sino que también nos abre puertas infinitas de conocimiento y de coherencia, de salud y de bienestar para esta vida, para esta, no para la próxima, pero es nuestra responsabilidad. Así que bueno, Paula, yo... A propósito de lo que dices, identificar la información sana, solamente descubrirla, saber que está ahí, que existe. Hay una frase que lo resume: cuando le pones nombre al demonio se le caen los cachos. ¿Qué es eso? Me encantó, me encantó. Listo, ya está. Una vez que yo reconozco, ya está. Tomo conciencia y sano. Paula, y dejó de tener poder, porque yo, y esto, ay, por favor, háganselo carne, yo le doy poder a esta creencia limitante para que limite mi vida. Pero una vez que tomo conciencia, mientras esto está guardado en el inconsciente, como decía Jung, que es mi favorito y que Paula lo mencionaste, hasta que el inconsciente no se hace consciente, gobierna mi vida y yo le llamo casualidad o destino. Entonces, por favor, familia, empiecen a tomar conciencia con la ayuda. Bueno, hay algunos temas que van a necesitar acompañamiento, así que ya saben que cuentan con nosotras, tienen los datos debajo del video, y con la ayuda de un acompañamiento ustedes empiezan a tomar conciencia. A partir de esta toma de conciencia, yo le resto poder a estas creencias y empiezo a modificarlas. Es muy importante, no puedo tener una vida coherente en el desconocimiento, en el desinterés y en la falta de responsabilidad en cuanto a estas cosas que dependen de mí. Así que réstenle poder a estas creencias limitantes, tomen conciencia y tomen el control de sus vidas, empodérense desde lo que son. Yo soy con todo lo que traje al nacer, y desde ese lugar me sano, te sano y sanamos todos. Sanamos a todo el clan. Muchísimas gracias a todos por escucharnos, por la paciencia, y los invitamos al próximo video que va a ser sobre el transgeneracional. Así es. Muchas gracias, familia, y hasta el próximo encuentro. Like a kid and a teddy bear, like a leaf blowing in the air. Could you carry me? Could you carry me? Like a flag after a war, when you're gone and when you're first born. Could you carry me?